Seguimos en las mañanas de Nativa, seguimos con información, con debate aquí en el programa, y si hay alguien a quien siempre nos piden tener en el programa y que no lo desatendamos y que le demos su espacio y los minutos necesarios, es a Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, que se ha ganado el cariño de la gente. La gente nos escribe y nos dice: ¿dónde está Ricardo? Cuando una semana de pronto no aparece, Ricardo Boll está aquí para hablar de discapacidad y otros temas. ¿Cómo te va, Ricardo? Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Un gusto tenerte aquí, gracias. Como siempre. El gusto es mutuo. Vamos gracias. Con el niño, comenzamos siempre con ese tema. Sí, ¿no? Todavía tenemos que hacer un monitoreo. Ya sabemos que muchos aspectos de la vida cotidiana dependen del tiempo, del clima. Y el fenómeno del niño todavía no termina. Todavía no termina. Es un proceso muy largo y yo creo que vale la pena continuar monitoreándolo. Vamos a empezar, como siempre, con las imágenes de hace 2 semanas que nos ofrece el CENAMI, que a su vez son imágenes trabajadas por la NOAA. Vamos a empezar, por favor, con la primera imagen. La primera Vamos imagen al NOAA, entonces, como dice la canción. Al NOAA. Ahí está. Vamos. Empezamos claro, mira por el cómo 26. Ha cambiado, Ricardo. Así es. Bueno, este es de hace 2 semanas. Ya, esta ya la habíamos visto la semana pasada, como la de hace una semana. Y como bien recuerdas, ya había aparecido esta piscina amarilla, esta piscina de agua fría, este círculo azul que les he puesto en el norte. Pero fíjate, todavía teníamos estos dos círculos rojos en el norte, que quiere decir que estamos como 3, 4 grados encima del promedio. Okay. Y en el sur del Perú todavía tenemos unas manchitas pequeñas rojas. Manchas, sí. Bueno, ¿qué ha pasado la semana pasada? Estas imágenes todavía se habían reactivado. Si me ayudan, por favor, con el día 2 de abril. Este es 26 de marzo, vamos al 2 de abril, compañeros. Exactamente. Ahí está. Habíamos visto justamente cómo se había reactivado esta piscina al frente de Lima. Okay. ¿No es cierto? Sin embargo, si te fijas en el norte, ese círculo azul ha crecido. Entonces ahora lo que tenemos es un corredor azul. ¿Tienes razón? Esto es muy interesante porque recordemos que estamos hablando de temperaturas sobre el promedio, ¿no? Eso quiere decir que probablemente la corriente del Niño se esté reactivando, probablemente esté apareciendo agua fresca, y entonces lo importante es que se ha conectado de una vez con el Océano Pacífico, claro, ¿no? Ya no estamos hablando tanto de bolsas, parece que nos estamos empezando a acercar a situaciones más o menos normales. Veamos qué es lo que ha pasado hasta antes de ayer, porque hoy a lo largo de esta mañana van a recién subir la imagen de ayer, ¿sí? Entonces veamos por favor la siguiente, que va a ser del 8 de abril, y me parece que es esa, y fíjate cómo continúan un poquito estas manchitas rojas, pero han desaparecido, por ejemplo, las de Tacna, las del norte de Chile, y en cambio sigue fortaleciéndose, continúa, digamos, este corredor azul. Este es un muy buen síntoma. Ahora, quisiera que viéramos qué está pasando con las temperaturas reales. Entonces vamos a ver la siguiente imagen, esa de ahí, muchas gracias. Y fíjate, hace 2 semanas teníamos esa piscina en el sur del Perú con temperaturas de más o menos 26, 27, 28 grados, ¿no? Esto es una temperatura muy alta para el mar. Sí. Pero fíjate que ya tenemos, digamos, toda una franja amarilla, casi blanca, que nos dice que tenemos agua más o menos fresca, es decir, 19, 20 grados en toda la costa. Una pregunta, la zona blanca a la que te refieres, ¿cuántas millas puede significar mar adentro? Es muy poco todavía. Muy poco todavía, ¿no? Estamos hablando, si de repente 20, yo diría unas 20, 40 millas, no creo que mucho más. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa hace una semana? Veamos un poquito cómo se va desvaneciendo esta imagen. Y el corredor amarillo, que parece que estuviéramos hablando del transporte, se fortalece, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado antes de ayer? Vamos a ver la siguiente imagen, que es del 8 de abril, y fíjate cómo incluso aparece una mancha ya amarilla en el norte, se va abriendo espacio, aislada. Probablemente se vuelvan a conectar, y esto quiere decir que la corriente peruana se ha reactivado, que además está apareciendo, estamos listos para que aparezca el afloramiento. El afloramiento, recordemos que es un fenómeno muy complejo, pero digamos por sus causas, pero que básicamente es el ascenso de aguas profundas que genera bolsones de temperaturas muy bajas, pero que además enriquece el mar, ¿no? Porque recoge todos los nutrientes del fondo marino y lo lleva hasta la superficie. Y esto es muy importante para el plancton, que a su vez, digamos, permite la alimentación de la anchoveta, que es el inicio de una cadena trófica, pero que es muy, muy compleja. Entonces probablemente estemos viendo ya el final del Niño, pero va a ser probablemente
un final agónico, ¿no? Yo no creo que tengamos un invierno muy frío. ¿No crees? No creo, pero a pesar de que algunas de las predicciones nos dicen que vamos a tener una niña, puede ser una niña de repente muy suave, el promedio no existe, Ok. ¿no? O sea, no hay una situación que tú digas esto es el ideal, ¿no? Siempre vamos a estar arriba o abajo del promedio. Pero como están las cosas, mejor no asegurar nada y siempre monitoreemos, siempre estemos al tanto de lo que está sucediendo. Pero sí está claro, Ricardo, por lo que nos has mostrado, que hay un paulatino desvanecimiento de estas temperaturas altas, ¿no? Sobre todo porque está pasando ya medio mes. Sí, pues. O sea, hemos visto cómo puede cambiar a lo largo de nuestros programas de un día al otro, un poquito, ¿no? O sea, pareciera solamente una manchita, pero ¿cómo se puede calentar toda esa parte del océano tan pronto, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que ya vemos es una franja de 2.000 kilómetros, claro, ¿no es cierto? Con unas temperaturas de 19, 20 grados, que son aguas ya más frescas. Debería todavía bajar un poquito más. En invierno usualmente tenemos 17, las zonas de afloramiento incluso llegan a 15, ¿no? Entonces todavía no cantemos victoria, pero bueno, estamos entrando a un invierno y probablemente mejore. Y por eso es que tampoco las temperaturas están cambiando radicalmente. De acuerdo. Entonces veamos un poquito el siguiente gráfico, por favor, que son también un monitoreo. Si ustedes googlean monitoreo de temperaturas Cenami, les van a salir esta información que se va renovando cada hora. Esto es muy interesante. Este es el mapa de anoche. Ya. Entre las 10 y las 11 de la noche. Es decir, ya hacía rato que no había sol, o sea, la temperatura no va a subir, al contrario, debería bajar ligeramente, aunque tenemos una situación bastante estable porque son temperaturas muy parecidas a las del mar. El mar está en 20 grados y las temperaturas de la Tierra, como podemos ver, tenemos creo que 12 estaciones. Y fíjate, 22, 23, 23, 22, 21, ninguna llega a 20. Una tiene 20. Sí, pero las temperaturas todavía son un poquito altas, todavía sentimos calor de noche, todavía no podemos sacar la frazada, ¿no es cierto? La tigre, si es que, pero no la guarden por si acaso, por favor. De acuerdo. Pero sí estamos ante noches un poquito más frescas, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, se nota. Ya no sudamos tanto, ¿no? Pero sí. Sentimos un poquito de fresquito, como dicen las abuelas. Las abuelas, de acuerdo. Muy bien. También quería comentar, no quería dejar suelto, un tema tan importante que vimos la semana pasada, que fue el terremoto y los sismos en general. Buen punto. Porque a veces pensamos que, bueno, hubo un sismo, entonces, ¡uy, qué miedo! Es el fin del mundo, ¿no? Y de pronto nos olvidamos hasta el siguiente sismo. Entonces, habíamos visto un mapa que es muy interesante de la Oficina Geológica de los Estados Unidos, que si quieren pueden ir poniendo, por favor. Y es una página muy interesante porque uno puede ver los sismos de las últimas 24 horas, de la última semana o incluso de los últimos 30 días. Claro. El mapa que les tengo aquí es de la última semana. Okay. ¿Sí? Entonces, Ricardo, permíteme, qué clarito es que los puntos aparecen en las líneas justamente donde está la corteza terrestre en contacto. En contacto, ¿no? Así es, ¿no? Esto es lo que hemos visto y se ve en el colegio. Esto se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico. De fuego, claro. Y justamente es esta gran placa, ¿no? Que es la placa tectónica del Pacífico que choca contra los continentes, ¿no? Generando procesos diversos, porque tenemos choques, tenemos separaciones, tenemos movimientos paralelos, y todo esto genera una serie de sismos. Todas esas bolitas amarillas y naranjas son los sismos de la última semana. Así es. Claro, casi todos están debajo de 4 grados o están alrededor de 4. Hemos tenido alguno de 6, incluso 6.8, casi 7, justamente en el Asia, que son esas bolitas naranjas. Esto es la última semana nada más. Así es, en 7 días hemos tenido todos esos sismos. Claro. ¿No? Y eso que son los sismos de arriba de 2.5, porque hay algunos sismos que son casi imperceptibles, que tampoco vale la pena poner porque se llenaría. Por supuesto. ¿No? Entonces, muy interesante el siempre monitorear, el estar listos. Fíjense que hay una especie de enjambre, ese era el término que usan los geólogos, en el norte de Chile, ¿no? Justamente en el sur de Perú. Chile sufre muchos sismos, pero también la parte de California, donde hay una falla enorme, importantísima. Centroamérica, Ricardo. Centroamérica, que además es una zona volcánica, las islas del Caribe, ¿no? Toda la parte de la Polinesia, toda la parte de Indonesia, sí, señor, toda la parte de Japón y las islas Aleutianas, ¿no? Que es este contacto entre
Rusia y Alaska, ¿no? La península de Kamchatka con la península de Alaska. Así que bueno, siempre estemos al tanto, siempre listos, prevenidos con nuestra mochila, veamos dónde estamos, veamos cuáles son las salidas. Y empecemos, si te parece, con el tema de discapacidad. Sí, se nos había quedado como pendiente. Así es, la semana pasada fue el Día Internacional de Concientización del Autismo, que es una condición todavía poco entendida. Hay muchas condiciones limitantes para las personas en el Perú. Y vamos a empezar con el examen. A ver. ¿Qué porcentaje de los peruanos dirías tú que tiene una discapacidad? Adivina. ¿Una discapacidad física o una discapacidad en general? Te diría que un 15%. Un poquito alto. Estamos hablando de un 10, casi 11%. 11%, ok. Pero aún así, pensemos que 1 de cada 10 peruanos sufre una discapacidad. Okay. Entonces, bastaría con que nosotros pensemos si de cada 10 personas que nosotros conocemos, una podría tener discapacidad. Probablemente no sea así. Entonces, ¿qué pasa y por qué no los vemos, para empezar? Esa es la primera pregunta que yo creo que tenemos que hacernos, ¿no? Hay una invisibilización por una serie de razones, ¿no? Primero por vergüenza, también un poco para protegerlos, ¿no? Imagínate tener un hijo con discapacidad y que salga a pasear, ¿no? Y tú inmediatamente dices, pucha, de repente ni vuelve, ¿no? Porque se puede encontrar un hueco, porque puede ser víctima de un asalto. Entonces, claro, también un poco por sobreprotección. Seguro. Muchas veces las personas con discapacidad no salen a la calle. O sea, ¿tú crees que ese es un subregistro? No. El número tiene que ver con el censo. Con el censo. Es decir, con una identificación bastante precisa, ¿no? Hay una serie de símbolos para hablar de la discapacidad. Y he puesto aquí 3 grupos porque casi siempre el primer símbolo en el que pensamos es el de la izquierda, que hace alusión a solamente un tipo de discapacidad. Entonces, fíjate qué interesante, porque con la mejor intención, cuando ponemos un símbolo de discapacidad, incluso estamos invisibilizando otras discapacidades. Entonces, a partir de esto es que las políticas están cambiando y también cambian las formas de comunicar. Entonces, por ejemplo, podemos ver arriba estos 4 círculos de colores que nos hablan de los tipos de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de discapacidades físicas, pero también emocionales, mentales, en fin. Y abajo tenemos 9 que sí apuntan a los tipos, ¿no? Por ejemplo, nos ponen unos puntitos con el braille, entonces estamos hablando claramente de un problema visual, estamos hablando de un teléfono, que ya no debería ser casi ese gráfico, que estamos hablando de limitaciones auditivas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos las manos, que también nos están hablando de otras formas de comunicación. Entonces también tenemos que pensar en la visibilización y el acercamiento, porque claro, las personas que no hemos vivido cerca de una discapacidad, a veces también nos sentimos un poco incómodos porque no sabemos cómo tratarlo, ¿no? Estamos sobreprotegiéndolo, lo estoy ofendiendo, si lo miro, como en este momento te puedo estar mirando a ti, de repente puede estar pensando, ¿por qué me mira tanto? Entonces también vienen como una especie de culpa, ¿no? Pero tenemos que normalizar, tenemos que sentir, ¿no? que hay que tratar a las personas con discapacidad de manera normal. Y eso quiere decir que nos tenemos que acercar nosotros también. ¿Esta señalética es global o es local, Ricardo? No tenemos en el Perú, me parece, una señalética específica. Hay grupos que usan diferentes, incluso hay discusiones, lamentablemente, dentro de grupos, justamente con el tema del autismo. Porque antes se usaba el típico lacito, hay unos grupos que dijeron que el lacito no, que mejor el símbolo del infinito, en fin. Estamos todavía pensando, me parece, estamos todavía reflexionando y no tenemos acuerdos todavía. En el Perú sí tenemos un Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Por favor, tengamos cuidado porque el Día Nacional de la Persona con Discapacidad no es para felicitar a las personas con discapacidad. Tendemos la tendencia a felicitar a la gente en el día de algo, ¿no? Así es. Es para pensar, es para reflexionar, es para visibilizar, es para hacer un esfuerzo y en tratar de entender una problemática específica. En el Perú, una de las instituciones más importantes que hace estudios de discapacidad y que trabaja temas de discapacidad es la Defensoría del Pueblo, porque justamente muchas personas con discapacidad ven vulnerados sus derechos. ¿No? Veamos un poquito algunas estadísticas para entender la dimensión y acercarnos un poquito a la problemática. Como te decía, el porcentaje de población, me he equivocado con el título, puesto población, con discapacidad
En el Perú, como te decía, es de 10.4%. Sí. Sin embargo, a nivel departamental, estos números cambian bastante. Si te das cuenta, por ejemplo, Puno llega al 13%, que sería 30% más que el promedio. Claro. A mí me sorprendió muchísimo encontrar esto porque además te das cuenta del salto entre Puno y Moquegua. Ahora, Moquegua y Tacna están entre los primeros, que también me parece sorprendente. ¿Cómo explicas eso? La verdad es que creo que habría que investigar y preguntar a los especialistas, ¿no? Sí, ¿no? Claro, una razón podría ser que todo el mundo va a Puno, o sea, si tienes un hijo con discapacidad, tiendes a mudarte a un sitio donde pueda haber una mejor atención, por ejemplo. Ah. Dudo que Puno sea el caso. Entonces, me parece que podría ser justamente la falta de servicios y vamos a ver algunas de las variables en un minuto. Pero, por ejemplo, Loreto, Ucayali, que también me parece sorprendente, tienen menos. solamente 8. Qué curioso. Puede tener que ver también con un fallecimiento temprano. Ok. Entonces son números muy duros, como puedes ver, pero claro, estamos viendo que Puno tiene casi el doble que Loreto. Habría que preguntarse por qué. ¿Podrá tener algo de influencia el conflicto armado interno y las huellas que dejó Ricardo? Puede ser, pero no puede ser que sea tan grande. Tan grande. Okay. ¿No? O sea, seguramente influye, incluso, por ejemplo, las personas del ejército Surandina, muchas veces terminan con discapacidades producto del trabajo, ¿no? Veamos un poquito la pirámide poblacional para poder entender qué es lo que pasa con sexo y edad. Ok, en personas en situación de discapacidad. Exactamente. Okay. Entonces, la pirámide poblacional es esta. Como podemos ver, en primer lugar, hay más mujeres que hombres. Qué curioso. ¿No? Y no es un número no es pequeño, eso te iba a decir. Ligeramente distinto, ¿no? En algunos casos, fíjate, estamos hablando de 100.000 y en cambio en mujeres estamos hablando de 150.000, 50% más en algunas edades. Y una discapacidad que aparece más temprano en mujeres que en hombres también, fíjate, el pico al menos, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también podemos ver otra cosa importante y es que las discapacidades aumentan con la edad. Exactamente. ¿No? Porque claro, con la edad perdemos la visión, de repente hay gente que pierde la movilidad, entonces las discapacidades también van apareciendo. ¿Cuáles son los tipos? ¿Cómo se reparten según estos tipos? Vamos a ver el siguiente gráfico, que justamente es el censo. Okay. Y este gráfico nos dice que la mayor dificultad en términos de discapacidad en el Perú es para ver. El 48% de las personas con discapacidad tienen problemas de visión. Compañeros, por favor, quítenos un ratito nada más el banner inferior. Con muchas gracias. Ahorita lo retomamos. Perdóname, Ricardo. No, gracias. El segundo grupo es la discapacidad para moverse o caminar. Entonces, por ejemplo, fíjate, si hacemos la relación con el símbolo, tal vez el símbolo debería tener que ver más con visión. Seguro. Porque es 3 veces. Seguro. ¿No es cierto? Y, sin embargo, la que predomina es la silla de ruedas. Seguro. Entonces, como consecuencia, muchas veces decimos, pongo una rampa, ya cumplí con la discapacidad. Claro. Y la discapacidad principal no es movilidad. Bueno, pero ese dato te obliga a pensar en ciudades y en distritos preparados para personas con discapacidad visual. Y en instituciones públicas, y en instituciones privadas, y en instituciones educativas, y nuestra vida diaria. Así es. Pero fíjate qué interesante, porque me he saltado un número. ¿Cuál? Que es el 18.5, que son personas con 2 o más discapacidades. También es muy frecuente que las discapacidades no vengan solas. Entonces, personas que tienen una discapacidad es muy común que tengan otra, ¿no? Y en este caso, claro, la discapacidad se complejiza, ¿no? Un sordomudo, por ejemplo. No solamente eso, claro, ese es un buen ejemplo, ¿no? Porque muchas veces, producto de que no escuchan, tampoco aprenden a hablar. Claro. Por eso es tan importante la atención temprana, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas de estas discapacidades también pueden disminuir o incluso desaparecer con atención temprana. Es muy importante por eso el acceso a la salud. Muchas veces cuando hablamos de salud estamos pensando siempre en emergencias, en una apendicitis, un infarto. La parte preventiva es importantísima. Sí. Entonces fíjate el siguiente gráfico, la cantidad de discapacidades de las que podemos hablar. Si me ayudan, por favor, ahí está. Este es un gráfico extranjero, pero me pareció súper interesante por la diversidad de discapacidades que hay, ¿no? Tenemos motoras, tenemos intelectuales, tenemos psicosociales, tenemos de comunicación, una serie de problemas. Oye, personas de baja estatura también están aquí, ¿no? Bueno, es que también se ven limitados. Seguro, seguro. Ahora, también somos nosotros los que limitamos a las personas con discapacidad. Exactamente. No solamente porque no las vemos, o sea, tal vez incluso deberíamos ser incluidos, ¿no? Porque por alguna razón no pensamos, no los vemos, pero tampoco los atendemos. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como un paso a desnivel,
¿no? Impide el paso de personas mayores, mujeres embarazadas, personas con problemas de movilidad. Entonces, claro, somos nosotros los que estamos generando que esa persona no pueda acceder. Totalmente. Entonces, ¿es una incapacidad de ellos o es una incapacidad nuestra generada por ese paso construido? Sin duda, sin duda. Hay todo un tema de discapacidad y derechos. Entonces, vamos a ver el siguiente gráfico y vamos a ver cuáles son los principales derechos de las personas. Y el primero es a ser consultados, porque también tenemos una actitud muy paternalista con la discapacidad, ¿no? Entonces, muy interesante, esto es un gráfico de la Defensoría del Pueblo y nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a ser consultados antes de la aprobación de leyes, políticas y programas que las involucran. Y si vemos que 1 de cada 10 peruanos tiene una discapacidad, ¿qué programa podría no tener que ver con la discapacidad? ¿Qué política podría no tener que ver con discapacidad? Estamos hablando de políticas económicas, educativas, de transporte, todas. Sin embargo, seguramente se les consulta con suerte cuando se habla de una ley de discapacidad y punto, o cuando se habla de un programa de discapacidad. Pero todo tiene que ver. La consulta debe respetar los principios de accesibilidad, buena fe, transparencia y oportunidad. Es decir, las personas de discapacidad tienen que ser convocadas, se les tiene que dar la información de manera adecuada y además se les tiene que escuchar de manera adecuada. Tiene que haber formas de comunicación viables. Y por eso tenemos la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley General. Entonces, quiero herramientas jurídicas entonces no faltan, digamos. Sí. Por ese lado vamos bien. Tenemos una ley, pero quisiera revisarla contigo en 2 aspectos básicos. Primero, la definición. Porque toda ley, yo les recomiendo siempre revisar leyes. Primero, no son muy largas. Además, tienen que tener siempre un reglamento, ¿no es cierto? Pero empecemos con la ley, que son como que los principios que un reglamento debe seguir. La finalidad de la ley, dice, tiene que establecer el régimen legal de protección, que por supuesto, digamos, puede ser paternalista, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención. Eso quiere decir que se puede prevenir alguna de estas discapacidades y ese es uno de los aspectos más injustos, porque producto de la ausencia de servicios podría haber una persona, y muchas en realidad con discapacidad, que pudo haber sido evitada. Y además a la integración social, económica y cultural. O sea, una persona con discapacidad no tiene por qué quedarse al margen de la sociedad o de la economía. Y la definición de la persona con discapacidad, y aquí solamente toma 3, las agrupa, digamos, en 3, nos dice que son personas que tienen deficiencias evidentes con la pérdida significativa de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos lentes. ¿Somos personas con discapacidad? Podría ser considerada, pero claro, como tenemos lentes, somos, por ejemplo, si no tuviéramos lentes nos caeríamos en la calle, no podríamos leer, no podríamos hacer muchas cosas. Yo nunca he usado anteojos hasta los 50 años. Bienvenido. Y siento lo que podría, a años luz de lo que sería una discapacidad, pero uno va poniéndose en carne propia lo que significa necesitar equipos, ¿no? Y nos olvidamos de los lentes y estamos en la calle, no vemos ni lo que comemos. En la calle, así es. Y un buen par de lentes te puede costar 300, 600 soles. Totalmente. Es toda una inversión. Sí, pues. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo resolver? Y esto es una cosa mínima. Mínima, por eso esto no es porque nada, por lo menos sabemos dónde estamos y con quién estamos, pero imagínate discapacidades reales. Mayores, claro. Y esto es importante porque son personas que están limitadas en su desempeño, en su función y en el ejercicio de sus actividades y oportunidades para participar equitativamente. Correcto. Aquí como profesor no puedo evitar identificar algunos artículos específicos. El artículo 23 se llama Orientación de la Educación, que nos dice que los centros educativos regulares y especiales deberán incorporar a las personas con discapacidad. Hemos visto periódicamente cómo hay colegios que cuando llegan un niño con una discapacidad del colegio dice, mira, nosotros no podemos aceptarlo porque este niño no va a recibir la atención que necesita. Públicos y privados, Ricardo, ojo con ello. Lo sé. Y por ley... Por ley. Están obligados. Por ley están obligados. O sea, es para responder, este no es mi problema, Así es el tuyo. Así es. ¿No? El colegio tiene que responder, no solamente para atender a este niño, sino porque además una persona con discapacidad en el aula
ayuda a los demás. Aunque parezca mentira, Sí. ayudan a que los niños desarrollen valores, protección, aprendan a Empatía, socializar con así personas con es, discapacidad, así aprendan a es. vivir con la discapacidad. Y a las personas con discapacidad estar en un entorno, Ah. ¿no? Y a socializar de la manera correcta con la cual haría cualquier persona, Ricardo. Así es. ¿No es cierto? El artículo 24 habla de la adecuación de bibliotecas. Claro. Y dice que el CONADIS, que es otra institución muy importante Muy en el importante. Perú, coordinará para que las bibliotecas públicas y privadas tengan sistema braille, Claro. libros hablados y otros elementos técnicos que permitan la lectura de personas con discapacidad visual, auditiva o parálisis motora. Sí. Los invito a la próxima vez que vayan a una biblioteca a preguntar si su biblioteca tiene estos servicios para personas con discapacidad. Y amarro esto además con que hay una ley de bibliotecas públicas que ya debería estar implementando sistemas modernos Claro. justamente para, no solamente para las personas con discapacidad, para todos. Además, muchas veces las bibliotecas reaccionan Sí. y dicen, uy, ¿qué hacemos? Sí. Que ya tienen que estar listas. Sí, claro. Ahí está la ley. Ahí está la ley. Ahí O está sea, aunque no venga ninguna persona con discapacidad, la biblioteca tiene que tener esta Sin duda, fortaleza. sin ¿no? duda. El artículo 26 nos dice programas especiales de admisión en universidades. Sí. Entonces tiene que haber un programa especial y dice que se deben reservar el 5% de las vacantes, que me parece un número bajo, porque estamos viendo que es el 10% de la Ok, población. ok. Entiendo que algunas discapacidades tal vez no puedan, porque además, hay, como te digo, cuando se juntan tantas, hay personas que viven en una cama, ¿no? Entonces, claro, lo entiendo, ¿no? Pero creo que podría ser un poco mayor. Y otra cosa interesante es que justamente, sobre todo, personas que pertenecen al ejército y que tienen una discapacidad producto del trabajo, tienen hasta 5 años de matrícula vigente. Entonces tú tienes un accidente, tienes un problema, estabas estudiando y no es que, bueno, ya no me matriculé y ya perdí mi matrícula. Te pueden esperar hasta 5 años para que vuelvas. Son algunos. El artículo 33 nos habla del fomento del empleo. Nos dice que el Poder Ejecutivo, sus órganos desconcentrados y descentralizados, las instituciones constitucionalmente autónomas, Sí. empresas del Sí. Estado, gobiernos regionales y municipales, están obligados a contratar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 3%. Yo creo que también sería interesante preguntar en nuestras municipalidades, Así es. pedir información Así por es. transparencia, porque 3 personas de cada 100 en todas las instituciones del Estado y tal vez en las públicas también, deberían ser personas con discapacidad. Muy bien. Por eso es tan importante que además las personas con discapacidad cuenten, la última por favor, con un carnet que ofrece el CONADIS. Puede ser un trámite un poco pesado, pero lo pueden realizar también familiares, amigos. Y este carnet nos da algunas ventajas importantísimas. Nos da acceso a un derecho, Sí, señor. que es la jubilación adelantada. Además, un distintivo vehicular. Muchas veces vemos estos espacios reservados con carros que tú dices, me ¿Qué? parece que esto no es para una Esto, persona así con es. discapacidad. Y ves que el que se baja hace footing, digamos. Y a veces ciertamente baja una persona mayor, ¿no? Pero no es. es que el auto tiene que tener un distintivo. Así es. Yo en lo personal no he visto uno en No, Lima yo con tampoco he visto. distintivo. Yo tampoco he visto. Tal vez deberíamos ser más proactivos Sí. y también difundirlo un poco más. Pero además un pase libre en el transporte público. Sí, señor. Y tarifas preferenciales en espectáculos públicos y privados, porque todos tenemos derecho a la recreación, a la distensión y al placer. Así Clarísimo. que trabajemos un poco más estos temas, sensibilicémonos un poco más, informémonos un poco más, tengamos un poquito más de ojo, porque de repente alrededor de nosotros hay personas con discapacidad, hay personas que ni siquiera han sido diagnosticadas con discapacidad también, eso es cierto. A veces hay una detección un poco tardía. Seguro. Pero trabajémoslos. Clarísimo, Ricardo. Qué bueno que no te hayas olvidado de traer el tema que había quedado pendiente la semana pasada y lo hayas traído el día de hoy para analizarlo. Gracias por ello y gracias por tocar un tema tan importante. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Ricardo Boll es el asesor científico de Nativa y siempre nos trae estos temas importantísimos para discutir y analizar aquí en el programa. Hacemos una pausa y al regresar hablaremos de la ilusión de la abundancia. ¿De qué se trata esto? Quédense y se los cuento.